En clases anteriores hemos analizado algunos aspectos del diseño curricular, particularmente lo que corresponde al título Recorridos posibles de cada ciclo y de cada año, donde se ponen en evidencia los contenidos que se deben desarrollar en cada año en este caso, para la enseñanza de la biología. También en el diseño aparecen algunas sugerencias de cómo enseñar, y esto lo podemos definir como estrategias de enseñanza para las autoras Anijovic y Mora, que lo definen como un conjunto de decisiones para el aprendizaje, las decisiones que toma el docente, de cómo enseñar. Esto del cómo enseñar es pensar en el qué enseñar, el por qué y el para qué. El por qué y el para qué enseñar lo hemos estado analizando en las clases anteriores cuando hicimos lecturas sobre la ciencia a enseñar. Las estrategias de enseñanza son diversas e involucran un número importante de actividades cognitivas o prácticas que le proponemos al estudiante que realice para favorecer el aprendizaje. Algunas estrategias de enseñanza propias de las ciencias naturales y de la biología, o más específicas, son la experimentación. En la experimentación se pueden realizar los experimentos o se pueden analizar experimentos realizados por otras personas. La lectura y la escritura son estrategias universales, no propias de las ciencias naturales, sino de todas las asignaturas. La explicación y los diálogos podrían ser otra estrategia, y existen innumerables posibilidades de pensar el cómo de la enseñanza. Hoy analizaremos los mapas y las redes, que pueden ser un recurso o una estrategia. Lo consideramos un recurso cuando un mapa o una red ya está elaborado y lo presentamos para, por ejemplo, explicar un tema. Podría ser, en este caso, un recurso análogo, una imagen para explicar un tema. En cambio, cuando lo utilizamos con estrategias, en realidad lo que proponemos es que se construya un mapa o una red. ¿Qué es un mapa? ¿Qué es una red? Un mapa conceptual está organizado de manera jerárquica. Hay un concepto, en este caso el concepto sistema digestivo, más abarcador e integrador de los conceptos que están hacia abajo. En este mapa la lectura es de arriba hacia abajo, puede hacerse de la izquierda hacia la derecha. El sistema digestivo, contenido más abarcador, involucra conceptos como serían los órganos involucran conceptos como podrían ser funciones, y las funciones involucran conceptos como son los productos. Este mapa tiene errores, por ejemplo, nunca podemos usar como conector entre un concepto y otro un artículo. Si usamos un verbo o una preposición. También tiene error conceptual porque el bolo alimenticio en realidad se produce en la boca y el bolo alimenticio se transforma en quimo en el estómago, y en el intestino se produce el quilo, y el quilo no se convierte nunca en materia fecal. Ahí hay un error conceptual, pero lo puse a propósito como para que ustedes tengan en cuenta cuando elaboren un mapa conceptual. Entonces, un mapa conceptual son conceptos, los conceptos son palabras que tienen una significación y las representamos mediante gráficos que tienen jerarquías, que pueden ser utilizar figuras geométricas. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Estas son posibilidades, pero pueden existir otras. Estos pasos son lo que lo convierten en una estrategia,
porque permiten a la persona que lo hace, sea un estudiante, un docente, poner en juego diversas estrategias cognitivas. En este caso dice leer un texto, pero puede ser leer un libro, analizar toda una materia. En definitiva, este paso significa comprender y conocer el tema. Si no se conoce el tema, no se puede elaborar ni una red ni un mapa conceptual. Una vez que se conoce y se comprende el tema, lo siguiente es localizar o identificar los conceptos relevantes, las palabras que tienen mayor significación dentro del tema que se está estudiando. En el caso de un texto podría ser una estrategia subrayar los conceptos relevantes. Esto es arbitrario, pero una vez que se tienen los conceptos relevantes, hay que darles un orden. ¿Cuál es el más abarcativo? ¿Cuál es el menos abarcativo? Y cómo se conectan entre sí esos conceptos. Esto es utilizar nexos que permitan interpretar la relación entre esos conceptos. Contrastar, organizar y escribir o graficar ese mapa. En cambio, una red, que también es una serie de conceptos, una red conceptual, que se comunican o se conectan mediante flechas y conectores, no tienen una jerarquía. Sin embargo, en este ejemplo, a la palabra, al concepto reacciones químicas se le ha puesto en mayor tamaño, resaltada, porque es el tema, pero no se puede empezar la lectura por acá. La lectura de una red conceptual se puede realizar desde distintos lugares. Sí hay que seguir el sentido de las flechas, orientar la lectura, y hay nexos que pueden ser verbos o verbos y preposiciones. Un líquido es ejemplo de, por ejemplo, el ácido bromhídrico es ejemplo de un líquido. Diferentes conexiones, siempre las flechas orientan la lectura e incluso pueden ir en un sentido o en un otro, hacia arriba, hacia abajo. La organización es personal. Esta red, que está extraída de la bibliografía que les propongo, indica que una red conceptual es la representación de una estructura cognitiva, una estructura mental, en la que también hay conceptos y relaciones entre conceptos. Esto es nexos o conectores. Estas estructuras cognitivas son la muestra de estrategias que en definitiva evidencian los aprendizajes. Los aprendizajes son la utilización de estrategias como la memoria y recuerdos en base a la información, y tienen sus fundamentos neurológicos y psicológicos. Si observan esta red conceptual, aparecen verbos como por ejemplo acá formada, o con preposiciones como por. No tienen una jerarquía y es una manera de expresar o sintetizar un tema estudiado. ¿En qué se parecen los mapas y las redes? En que tienen conexiones y nodos o palabras o conceptos relevantes, y las diferencias más significativas son que los mapas tienen jerarquía, en cambio en las redes no observamos jerarquías gráficas verticales. Y hay otras diferencias. ¿Por qué o para qué podemos usar en el aula o en nuestro trabajo docente las mapas y las redes? Para presentar un tema como docente o una asignatura al principio del año podría presentar un mapa o una red mostrando todos los recorridos posibles. Puede ser a la inversa, para cerrar o concluir un tema a manera de síntesis al final del desarrollo de un tema o de una unidad didáctica. Para planificar, y esto lo relaciono con la presentación al principio
esta exposición donde hablaba de recorridos posibles. Los recorridos posibles los puedo presentar en una planificación y los elijo como docente qué recorrido hacer, que puede ser igual al del diseño curricular o puedo hacer modificaciones, inclusive la puedo repensar luego de transcurrido un tiempo, pero el valor más importante que le estamos asignando hoy como estrategia de enseñanza y para el aprendizaje es que permiten construir, o más propio del trabajo áulico, reconstruir conocimiento. Esto es que el estudiante pueda, o la persona que usa como recurso un mapa o una red, reconstruir el conocimiento en el momento de que se pone a pensar cómo se relacionan esos conceptos y poder construir nuevas relaciones de conceptos no pensados hasta ese momento. Esto, cuando se piensan nuevas relaciones entre conceptos, estamos hablando de la construcción de conocimiento. También lo podría utilizar para evaluar. ¿Qué evaluar? Lo que aprendió un alumno, evaluar lo que comprendió un alumno, evaluar lo que se entendió de mi propuesta de enseñanza. O sea, la evaluación no es solo del alumno, sino también del docente. Evaluar la planificación, evaluar la estrategia de enseñanza. Y podría darles otras utilizaciones o combinar esta estrategia con otras posibles estrategias. Puede servir, por ejemplo, y se los recomiendo, para la hora de ustedes pensar el aprendizaje de una asignatura, al final del estudio de esa asignatura o en distintos momentos de la preparación de un examen final, ir construyendo mapas o redes conceptuales a modo de síntesis y de organización mental de los conceptos relevantes que se deben aprender.